Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Rosana, hoy tenemos uno de esos días en que hay que sacar el escalpelo y ver cómo está el inmortal cadáver, es decir, el socialismo. A ver, Patxi Rubalcaba, cómo es recibido en los diversos medios de comunicación, porque es muy interesante ver el análisis que se haga, y hoy es el momento de desempolvar, pues, claro, es que Rubalcaba, Pedro J. Rubalcaba es como la Sierra de Gredos, es parte del paisaje, está ahí. Sí, pero lo que hemos vivido, buenos días, es un... Bueno, Fernanda Lázaro, Cayetano Buenos González, días. bienvenidos. Buenos días. Lo que hemos vivido este fin de semana es uno de los episodios culminantes de la dramaturgia de Shakespeare. Es decir, cuando Pedro Sánchez tuvo que tomar la decisión de si iba por todas, si se lanzaba por el camino de la petición de un congreso extraordinario que suponía romper amarras con la mayoría de los varones, yo ya evoqué el sueño de Calpurnia, que es el momento clave del drama de Julio César. Es cuando su mujer le dice, y No la vayas. mujer de Pedro Sánchez, su mujer le dice, no vayas porque he tenido un sueño en el que se veía una estatua en la que eras tú, de la que emanaban ríos de sangre. Y entonces llega Decio, que es uno de los conspiradores y del que todavía se fía Sánchez, quiero decir César. Y entonces Decio le cuenta, dice, no, es que Calpurnia no voy a ir porque Calpurnia ha tenido el sueño de que... Y él le dice, no, está mal interpretado el sueño. Lo que emanaba de tu estatua eran fuentes de vino a las que acudían a beber los romanos festejando tu grandeza. Y entonces César dice, leche, era hombre, vino. pues está bastante bien interpretado. Me gusta. Entonces dice, oye, pero ¿cómo he podido ser tan idiota de pensar que no Esta iba? Calpurnia. Entonces, en el caso de Sánchez, o sea, es que este fin de semana Daniel Basteiro ha publicado en El Español una noticia que yo creo que es clave desde ese punto de vista psicológico, que es que fue Patxi López uno de los que más activamente le convenció a Sánchez de que lo que tenía que hacer primero era tomar ese camino, y luego, una vez que lo había tomado, Patxi López lo reconoció en la rueda de prensa a preguntas de un compañero de una televisión. Dice, sí, es verdad, yo le dije que un secretario general como él no podía ni abstenerse después de haber dicho no es no, ni podía tampoco votar no en contra del criterio del Comité Federal. Es decir, tenía que morir. Tenía que irse del Parlamento. O sea, el consejo asesino para César es ir al Senado, el consejo asesino para Pedro Sánchez es irse del Congreso, porque desde el momento en que dejó el escaño, Pedro Sánchez ha sido un paria, ha sido el holandés errante, es decir, toda esa fantasía de que él iba a recorrer España, pues nada. No ha ido ni al bar de la esquina. Es decir, ¿por qué? Porque la vida política en un sistema parlamentario, los reporteros, los programas de televisión, la atención, las cámaras, el interés está en el Parlamento. Y él, si hubiera seguido, claro, naturalmente podía haber votado lo que le hubiera dado la gana. Claro. O podía ese día haberse mareado y haberse... Pero él tenía una base política extraordinaria, que era su posición en un grupo parlamentario en el que tenía importantes apoyos. Y entonces ahora se encuentra con que él está in the wilderness, sí. Es decir, en la maleza, sí. en la selva, y que el que toma su posición es el que le aconsejó que se fuera. Y ya, por rematar, atribúyele el papel de Bruto, tu quoque, filimi, sí. O a César Luena o a Oscarcito López, al elegir, que quieras, a elegir. O sea, hay varios Brutos ahí. Bueno, pero vamos a recordar, Cayetano, ¿qué ha hecho Patxi López, también conocido como Patxi Nadie, cuando en el Partido Socialista? Hay que recordar, hoy hay un artículo extraordinario de Luis Herrero hablando de que lo que empieza es decir, Rubalcaba, o sea, Patxi Rubalcaba
se ha cargado a Pedro Sánchez. Evidentemente, en todo este proceso, primero de traición inducida y ahora de usurpación o de colocarse en su puesto. Pero esto va además contra Susana Díaz también. Pero eso crea un equilibrio muy inestable. Y recuerda que, claro, Patxi López llega al Partido Socialista en el País Vasco cuando, después de ese artículo infame que tiene una importancia histórica extraordinaria y letal para España, el discurso del método, porque Hanley, siempre tan humilde, pues se pone de título el de Descartes. O sea, porque claro, el que menos que Descartes, y no es Aristóteles, pues porque no se le ocurrió ese día. Bien, pero la verdad es que Patxi López llega a cargarse el Partido Socialista español, que precisamente significaba Redondo Terreros, y el pacto, que era la continuidad del pacto de la transición con las fuerzas de la derecha democrática. Sí, él nunca estuvo, estamos hablando de aquellas famosas elecciones del 2001, él nunca estuvo a favor del acuerdo implícito que había entre el PP y el Partido Socialista de Euskadi, entre Jaime Mayor y Nicolás Redondo, que por cierto Rosa Díez en aquellos momentos en el PSI fue de las personas que más apoyó ese pacto y más empujó en esa dirección, ¿no? Patxi López estaba entonces en la Secretaría General del PSOE de Vizcaya, siempre se opuso a ese pacto, ¿no? Yo, Federico, te he oído muchas veces en los últimos tiempos decir una cosa que comparto, que es, y lo traigo a colección por lo que voy a aplicar a Patxi López, que es, tú a veces hablas de cómo Albert Rivera, al llegar a Madrid, se ha visto deslumbrado de lo que puede llamarse el Madrid político-mediático, ¿no? La capital, La es capital. Que llegar de provincias Bueno, impresiona. Claro. Pues yo también pienso que a veces los que forman parte o formamos parte del Madrid político y mediático, digo porque podemos hablar en una tertulia y dar nuestra opinión, a veces también son deslumbrados, porque en este caso yo no soy deslumbrado, por personajes que vienen de fuera y que uno se pregunta, bueno, pero realmente, ¿qué han visto en este personaje? Y este es uno de los casos más claros. Patxi López, hay que reconocer que en el Madrid político mediático tiene buena imagen, pero los que le conocemos hace años decimos, bueno, pero ¿de dónde saca para tanto como destaca, ¿no? Yo quiero decir solamente tres cosas. Patxi López, sus méritos políticos obedecen a que es hijo de un dirigente histórico del PSOE de Vizcaya, Eduardo López Albizu, Sí. Más conocido como Lalo. Lalo, Sí. que por su casa, junto con Ramón Rubial, en los tiempos de la transición política y antes de la transición política, pues pasaban personas como Nicolás Redondo Urbieta, el padre de Nicolás, Redondo Terreros, como Alfonso Guerra, como Felipe González, como Enrique Mújica. Es decir, entonces Patxi es el hijo de Lalo. Entonces Sí. Patxi se mete en el partido, empieza es dinástico. Es Digamos, dinástico. Es como si dijéramos un liberado dinástico. Claro, empieza la carrera de ingenieros que solamente en Bilbao, que solamente hace un curso. Sí. Con 19 años es diputado por Vizcaya y a partir de Con ahí... 19 años. Con 19 años empieza a ser O sea, no ha diputado trabajado en su Cortes. vida y no ha estudiado jamás. No. Y entonces es el aparatero, es el hombre que montaba los escenarios en los mítines, era un poco el chico de los recados, Sí. dicho sin ningún Bueno, afán. creo que sigue siendo. Bueno, entonces, yo de Patxi López hay algunas cosas que nunca me olvidaré y que hoy quiero recordar aquí, ¿no? La más conocida, la hemos recordado bastantes veces, es la yepta reunión que mantiene con Otegi y con Herri Batasuna el 7 de julio del 2006 en Hotel Amara de San Sebastián, que es esa reunión en cuyas puertas del hotel la madre de los Pagaza clama diciendo: Patxi, harás y dirás cosas que nos helarán la sangre. Quiero recordar que Batasuna en ese momento estaba ilegalizada Sí, y señor. Patxi López se reúne por mandato de Rubalcaba, porque fue un mamporrero del mal llamado proceso de paz, fue una de las personas importantes. Pero hay otra que la gente no recuerda tanto y que yo quería recordar hoy, porque me vino a la cabeza antes de ayer, cuando supe la noticia de Patxi López. Cuando matan a Isaías Carrasco, Sí. el concejal Justo del en PSOE de en Mondragón, las elecciones a 48 horas de las 2008, elecciones, Sí. Esa noche, Mariano Rajoy, candidato del PP a la presidencia del gobierno, y María San Gil, presidenta del PP la vasco, Capilla van a Ardiente. Capilla Ardiente instalada en el Ayuntamiento de Mondragón. Sí. El Ayuntamiento de Mondragón, los que no lo conocéis o nuestros oyentes, tiene unas escalinatas, las subes, y al entrar en el hall, entró Rajoy y María San Gil, y salió este hombre como un poseso para decir: ¿qué hacéis aquí? No sois bienvenidos, daros la vuelta.
y Mariano Rajoy, candidato a la presidencia del gobierno, presidente del Partido Popular, y María San Gil se dieron la vuelta, se montaron en el coche, María San Gil, eso me lo ha contado ella también, rompió a llorar no por el incidente en sí, sino por decir, bueno, pero qué desgracia, ¿no? Es decir, o sea, que en el 2008 venimos los compañeros del PP que nos han matado a mucha gente a la Capilla Ardiente de Isaías Carrasco y este personaje nos echa, ¿no? Bueno, este es un poco Patxi López, ¿eh? Entonces, que no nos engañemos, su gestión como lehendakari manifiestamente mejorable. Por cierto, la gente solo recuerda que fue lehendakari porque 13 escaños del PP, de la mano de Basagoiti, le invistieron. La gente no recuerda que Patxi López también fue lehendakari gracias al PP por otro factor, que es que el gobierno de Aznar y del Partido Popular había ilegalizado Batasuna. Claro. Y en esas elecciones no se presentó Batasuna. No pudo presentarse. Y gracias al reparto de escaños de la ley D'Hondt en el País Vasco, PP y PSOE pudieron sumar. Es decir, y luego la falta de agradecimiento de Patxi López a ese apoyo del PP es una cosa inaudita. Este es el personaje, ¿eh? Bueno, Fernando Lázaro, debo decir que tú y yo la semana pasada podíamos celebrar nuestra victoria en los estrados contra Villarejo, que es un símbolo. Antes estábamos comentando pues que el Ministerio del Interior no deja de detener yihadistas, terroristas islámicos, que es lo que tiene que hacer, porque a la policía española, cuando lo dejan actuar, como la Guardia Civil, son muy buenos profesionales y lo hacen muy bien siempre que no tropiecen o con un político malvado, con las cloacas policiales, con la corrupción policial. Bueno, tú le ganaste a Villarejo el juicio porque el honor de Villarejo, como el honor de los Puyol, exigía lavarlo en sangre de dinero, y yo se lo gané la semana pasada también por lo mismo, y además lo han condenado en costas. Patxi López es uno de estos personajes, lo que recordaba Cayetano, que viendo la manifestación de ayer de Podemos con la ETA, era el resultado natural. Es decir, ha habido un momento en la historia de España en la que incluso dentro del Ministerio del Interior, con Rubalcaba, es el caso Faisán, es la mayor prueba, nunca aclarado del todo. No, está clarísimo. Se ha apostado por los terroristas. Y se va al diseño famoso que nace con Zapatero, que es echar al PP y meter a la ETA, que es el mismo diseño que tiene Podemos, el que denunció Jaime Mayor Oreja después de las elecciones tristes del 14M de 2004, y que es en el fondo el que alimenta esta idea sectaria que está en Rubalcaba, que está en Cebrián, que está en Patxi López y por supuesto que está en Podemos, que es que hay media España, como en la Segunda República, que no tiene derecho a mandar. Y en cambio hay otra parte, otra media España, que incluso los terroristas siempre tienen derecho a la mayor consideración. Esa patología no solamente no remite, sino que después de aquellos años con la ilegalización de Batasuna, los movimientos cívicos en el País Vasco, parecía que ya la democracia española realmente estaba derrotando, había derrotado intelectualmente al terrorismo. En cambio ahora estamos reviviendo, casi 20 años después, una situación terrible, que es la reconsideración del criminal como alguien interesante. Te diré, y en lo del fin de semana, no solo por el movimiento político, sino también por mucho respaldo mediático. Total. La manera en que muchos de los grandes medios han enfocado la manifestación de arropo a los terroristas, la verdad es que ha sido muy significativa. Titulares de multitudinaria, encabezada por una víctima de ETA, secundada por Podemos, dándole todo un matiz de legitimidad y de tener la razón los que salen a la calle, que la verdad es que me dejó bastante sorprendido. Sobre todo porque si es que al final esto es muy fácil. Si Podemos quiere acercar a los presos de ETA, que vaya cárcel por cárcel y les convenza y que colaboren y esclarezcan los 300 asesinatos. Y a partir de ahí se puede hablar de lo que quieran. No, claro, porque eso es entrar en la dinámica que te exige la ley. Pides perdón. Colaboras con la justicia a esclarecer los 300 y pico asesinatos que nos quedan pendientes y luego pídelo. Ahora, yo no sé si alguien se habrá sorprendido de que Podemos esté en esa manifestación, porque desde hace 2-3 años casi ya hemos denunciado públicamente desde las páginas del Mundo lo que era Podemos y sus relaciones con la izquierda abertzale y con ETA. Bueno, con los herederos de las asociaciones ilegales. Es que yo recuerdo que tú has publicado muchas noticias, pero es que hay un vídeo de Pablo Iglesias diciendo que la izquierda abertzale, que es como llaman a la ETA, los que no quieren decir la ETA, es la única que entendió que la Constitución, que el régimen del 78 era un candado para la libertad de los pueblos y tal y cual, porque efectivamente con la transición democrática hay un acuerdo que hacen, hay que decir, los falangistas de UCD y los comunistas del PC.
donde el PSOE no existía. Y en ese acuerdo queda fuera el terrorismo. Pablo Iglesias nunca ha ocultado su admiración por la figura histórica de Robespierre y por la figura histórica de Lenin. Y los dos tienen la característica común de su condescendencia con el terrorismo, no de encabezarlos, como medio para conseguir sus fines políticos. Yo no quisiera que a terminar el asunto del PSOE sin que, aunque yo he descrito las características de lo que ha tenido todas las trazas de una traición en términos de Shakespeare, yo creo que la dinámica que empieza ahora puede terminar siendo buena para el PSOE. Antes hemos evocado la figura del padre de Patxi López, Lalo López Albizu, lo que a lo mejor, seguro, los oyentes, no digamos los más jóvenes, no saben, es que fue uno de los asistentes al Congreso de Suresnes, claro, en el que, donde iba a ser candidato Nicolás Redondo, sí, y al final lo fue Felipe bien, González. En el que se produce el Pacto del Betis, claro, en el que los socialistas vascos y los socialistas andaluces pactan para cepillarse al PSOE de la clandestinidad, que era Rodolfo Llopis. Clandestinidad a la que han enviado a Pedro Sánchez. Y el pacto, evidentemente, no se va a producir antes de las primarias. Yo creo que vamos a ver unas primarias al modo, salvando mutatis mutandis, salvando todas las distancias, son enormes, de una confrontación real como la que hubo entre Obama y Hillary en el Partido Demócrata. Yo creo que Susana y Patxi López van a competir por la Secretaría General del PSOE, pero creo que sea cual sea el desenlace, habrá pacto, entre otras cosas porque uno y otro son dos aparatistas que tienen la componenda en los genes. Pero es decir, eso estará pactado ya de antemano. Es decir, no tienes la percepción de que eso está pactado ya. Que decir, lo que que Patxi pasa, López vamos pase a ver. lo que pasa en las primarias y ya ha ganado. Sí, pero no es y lo tendrá mismo su cuota entrar, de no es poder. lo mismo entrar a pactar ganando estoy- 4-2 que estoy- perdiendo pero 2-4. eso, o sea, que ya él vamos ha a ver, ganado, lo que pase está lo por pase, ver porque es está hablado quién va a fijo. ser el secretario de Estado de quién. Sí. Es decir, Eso está quién va a claro. ser el secretario de El organización segundo. o el vicesecretario o el presidente, También que en el esa es PSOE, otra. es decir, o sea, que puede terminar siendo Patxi presidente y Patxi Susana secretaria Charlo. general o Vamos a o ver. al revés. Vamos a ver. Pero yo creo que precisamente para cortar el paso al crecimiento, o sea, yo entiendo que no aceptes, y estoy de acuerdo, la moderación de Rejón, pero Rejón lo que sí demuestra es que es muy inteligente y que es un muy buen analista. Eso me costaría En el tanto. sentido, y acaba de, en su documento, ha explicado muy bien que ellos tienen una ventana de oportunidad y que en el momento en que el PSOE regrese de sus vacaciones, quien está destinado a ocupar el espacio hegemónico en la izquierda española será otra vez el PSOE. Entonces, precisamente por eso necesitamos un PSOE que vuelva a tener capacidad de gestar una alternativa de gobierno. Déjame, Pedro, que y al eso menos... lo pueden hacer con el nuevo pacto del Betis. Déjame, Pedro, déjame, ¿Ya está? por favor. Bien, al menos citar el artículo de Luis Herrero, que habla precisamente de ese equilibrio inestable, porque sin Andalucía es imposible el PSOE. Con Andalucía a lo mejor también, pero sin Andalucía es seguro, ¿no? Bueno, Y ese aparte artículo de de Luis Herrero, en Libertad Digital, que es un gran artículo, porque además recorre toda la trayectoria y muestra, y eso que no entra en el PSC, que es el cáncer de ese partido. Y hablando Pero en la prensa... de ese tándem Rubalcaba-Patxi López, confirmado hoy en las páginas del País, primera entrevista a 4 columnas con Patxi López. Los militantes quieren elegir, no voy a participar en un apaño, desmiente que esté pactando con porque Susana todo Díaz el para mundo evitar entiende que es un esas apaño. primarias, que es algo que da por hecho, por ejemplo, La Razón. Sánchez ve un pacto entre López y Díaz para evitar primarias, poniéndolo en boca de Pedro Sánchez. Me he leído Una de el las editorial de La Razón Sí. con verdadera dificultad, porque yo no sé si es Internet o es que Maruenda ha decidido castigar a los que hablan los editoriales de La Razón, pero no hay ni un punto y aparte. Es todo un tocho. Espero que sea eso, porque si no es Aprovechando totalmente los disuasorio. Pero lo que dice es que, hombre, más vale que vuelvan a la moderación, que se olviden. Si manda Rubalcaba, vuelven al sectarismo, al pacto con Podemos.
Es decir, y esto, y por supuesto, echarán a Podemos ocupando su sitio. También Es decir, el Mundo pone el titular o hace su titular poniendo palabras en boca de Sánchez, como hace La Razón. Sánchez a López, no tiene sentido que haya 3 candidaturas, entrecomillado. es decir, no habrá un tercero. No habrá un tercero, aunque todavía Sánchez, el que sobra soy yo. está por ver. Claro. Y luego 2 personas que deben conocer bien, que conocen bien al personaje. Una de ellas, y sorprendente además el artículo hoy en El Mundo, de Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué dice? Una nueva oportunidad, lo ve con buenos ojos esta candidatura. Sobre todo, él destaca la valentía de que al menos alguien haya dado el paso, ¿no? O sea, Rubalcaba. Todavía se está esperando que No, lo haga pero- Susana Díaz. Yo de creo que País Nicolás Vasco, irá eso por sí lo que fue decía perder una Pedro. oportunidad. Teniendo en cuenta esa interinidad en el Partido Socialista, esa larga interinidad que están viendo en los últimos tiempos, que sin duda es una buena noticia que Pachi Hombre, López Nicolás Redondo se haya- Terreros, yo recuerdo en el último acto de Libres Iguales que estuvimos juntos, para él la gran preocupación es Podemos. Es decir, que el espacio de la izquierda sea una izquierda totalitaria. Bueno, y aquí en ese entrevista sentido, y también aquí lo ha lo dijo, explicado sí. perfectamente, es decir, lo que no podemos ser es Podemos. Lo que pasa es que hay un Podemos que es Podemos, y hay el Podemos que prefigura a Zapatero y el Pacto del Tinel, que no deja de ser una variante, hombre, más civilizada, no es Pachi la cosa... es PSOE de toda la vida y es una persona, es uno de los nuestros en términos de los insiders. Pedro Sánchez era un advenedizo y un hombre cuya Un ambición marciano. le llevaba a una huida hacia adelante en la que colocó al partido en una senda imposible. Y yo creo que todos no solo Rubalcaba, no solo Elena Valenciano, que es una persona muy próxima a Rubalcaba, hizo ayer unas declaraciones diciendo en el Comité Federal, se ha visto que todos los secretarios que apoyaban a Pedro ahora apoyan a Pachi. Es decir, han conseguido quitarle la bandera de la rebeldía y de la confrontación con No, en eso es el... una obra maestra. Lo que han hecho, Bueno, lo han dejado. la fontanería Ha ha sido una funcionado de emasculación 10, como siempre. agradecida. Tanto- Lo de Kylie Jenner, Bueno, Caitlyn Jenner ¿cómo es debe una, es sentirse- una chapuza ¿Cómo al lado de debe esto. sentirse Pedro Sánchez al ver que César Luena, que lo hizo él, o que Y Óscar Ares, López... Óscar López también, Bueno, sí, sí. vamos a ver. Bueno, Ares Ares siempre- es otra cosa. O sea, Sí, Ares es- No, Ares es vamos a ver, Rubalcaba. Ares merece un libro, no digo una tertulia, un libro completo. O sea, cuando despertó, cuando el dinosaurio despertó, Rodolfo Ares, Ares ya seguía- estaba sí, allí. sí, Ares sí, ya sí. estaba allí. O sea, Ares, es decir, casi te diría que Pachi, esto es un comentario malvado, Pachi es candidato No, no, porque es que- Ares tiene que seguir que es- siendo No, no, Ares. es que Sí. es decir, Ares es el Rubalcaba vasco, Sí, por eso, entendernos. sí, 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 sí. Ares ha sobrevivido a personajes como Damborenea, Sí. a personajes como Jáuregui, a personajes como Nicolás Redondo, o sea, como Chiqui. como Chiqui Chiqui Venegas. Venegas. Es decir, Ares ha sobrevivido a todo. Y Rosa Díez. Y a todos Rosa los que ha Díez y habido, tal. sí. Sabe colocarse siempre al lado del que puede ganar o el que va a ganar o el siempre que ha está al lado ganado. de Rubalcaba. Y siempre al lado de Siempre está al Rubalcaba. lado. Entonces, ese es un personaje que explica muy bien lo de Pachi López. Déjame decir en 3 segundos. La opinión de Nicolás Redondo sobre Pachi López, hombre, yo la entiendo dentro del buenismo en el que Nicolás a veces se instala en estos temas porque además le preocupa y además con razón. Él dijo un día, a mí por lo menos primeramente dijo, Cayetano, yo moriré en el PSOE, o sea, no me iré del PSOE cuando Rosa montó PID y tal, ¿no? Es un hombre socialista toda la vida y morirá en el PSOE. Y le preocupa el PSOE. Y comía Pero- pan y chocolate claro, en casa de pero- Lalo con pero me Pachi Nadie. consta que su opinión sobre Pachi López es manifiestamente Bueno, mejorable. Otra cosa es que Incluso creo que Pachi López no tiene una gran opinión de sí mismo, que hasta ese punto llega. Pero hoy Colacel para Pedro Sánchez. O sea, Sí. yo no he visto... Bueno. Es una operación en la que dice, bueno... Es como si a San Lamberto fuera con la cabeza debajo del brazo y no lo hubieran decapitado. siempre- Y dice, vamos a ver, si no me han cortado la cabeza, ¿qué hago con ella debajo del brazo? Bueno, pues ahí está el Yo pobre. siempre que suceden estas cosas me acuerdo de tu amigo, el rector de la universidad, aquella que te dijo que temía que Pedro Sánchez se quedase en la estacada porque Hombre, le llamaría para pedir ostras, trabajo. Es verdad. Así que yo se lo Dice- recomendaría al rector. Dice, oye Federico, no os paséis con Pedro Sánchez, que es que lo veo llamándome para pedirme Sí. clase. Bueno, con la te regenera por dentro, se nota por fuera y Sí. bueno, eso lo van a agradecer los más allegados y los que no sean tan allegados, ¿verdad? De Madre venta en mía. farmacias y en Parafarmacia Mundo ¿Y Natural. qué será de mi paisana Sumelzo?
Es que la vida sí, es cruel. sí. Bueno, pero siempre puede ir, también Pedro Sánchez puede ir al Corte Inglés. Sí, hombre, claro. Será eso por es para- rebajas. hay muchas, además, y Claro. continuamos con eso que te parecía extraño, pero es que tenemos el mismo descuento en calzado. Mantenemos eso. Mantenemos el 30% Muy de bien, descuento muy bien. para ellos y Que para por cierto, ellas. hoy es el último día para comprar el Gore-Tex como Dios manda, porque mañana las Mañana, heladas sí, van a ser históricas. Hay que abrigarse. 6 bajo cero se prevé en Madrid, 8 bajo cero en Teruel, 13 bajo cero en mi pueblo, que yo creo que nos iremos a 15, y el siguiente igual. Es decir, Claro. va a ser 2 días de heladas, en realidad 3, pero sobre todo martes, miércoles y luego el jueves, que hay que llevar todo lo que uno se pueda poner encima, todo, y todo será poco. Y buenas prendas, claro que sí. Y Bueno, guantes, y guantes. y- Va a hacer lo que tiene que hacer, invierno, entonces los pies siempre tienen que ir calientes. Y un 70% de descuento en la segunda unidad en la gran selección de productos en el supermercado. Pues también hay que alimentarse bien para no pasar frío. Esencial. Claro. Dicen, bueno, es que excesos navideños. Bueno, cuidado. O sea, el frío exige calorías. Totalmente. Si has de salir, te quedas en casa, pues puedes mantener tal. Aún así, Es bueno. es bueno, Un poco de pide hidrato, de carbono, ahora chocolate, sí. picatostes, ¿verdad? El jamoncito, siempre el jamón es Una siempre sopa muy de bueno. ajo que es muy... Bueno, eso es muy recomendable castellano, para hombre, esta sobre todo época si del le año, añades claro. lo que suelen añadir algunas Claro, con sopas de ajo. con que un buen huevo yo dice, bueno, esta es y una buena un poquito sopa de, jamón. ajo castellana, y menos mal que a mí no me gusta el ajo, tengo aversión al ajo de siempre. Bueno, pues nada, le quitamos No, el ajo a la no, sopa de pero ajo. si es que es Sopa igual, de cebolla. el ajo, a esa me Ya encanta. tenemos otra afinidad, Federico. Pero además, pero es que además, en la sopa de ajo, llamada de ajo castellana, yo he visto huevos, he Claro. visto toda clase Lleva de huevo y tropezones. jamón. Por supuesto, Y pan. fideos y fideas y fidees, o sea, de todas las variantes. Carnes de toda clase, menudillos, cualquier cosa de tal, maicenas varios y espesantes. Y aquello no es una olla, aquello, vamos, es la olla de Asterix. Bueno, Dice, ya. sopa de ajo, pues hay 100.000 calorías Dice, pues por sáqueme el ajo que me centímetro. como lo demás, ¿no? Buah, así Federico, salía. en el hogar, aparte seguridad, necesitamos seguridad esencial. estando en casa. Sí, en Securitas Direct nos Fíjate proponen ahora Pedro Sánchez ya sin escolta ni nada. mandarnos a los expertos en seguridad de la compañía Claro. para indicarnos los puntos vulnerables de nuestra vivienda, hacernos un estudio de seguridad de nuestra vivienda. Lo pueden concertar ya en el 900-130-900. 900-130-900. Bueno, y hay que ser humilde. Uno no sabe, uno cree que por comprar una puerta blindada tiene la casa segura de error. Eso puede ser necesario, pero no suficiente, porque llega el experto, hace así, ¡pam!, le pega un golpe al tabique y ves que se desploma. Y dice, ¿para qué te sirve la puerta? Si aquí con la mano la... ¿Y esa rejita del baño, no ve que si la arrancan entran por ahí? Y la puerta de atrás, por supuesto, pues está bien la mosquitera, ¿verdad? Pero eso no... Bueno, pues para eso están los expertos de Securitas Direct. Bueno, una pausa y seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver, ¿cómo está el tiempo? Todavía hoy se puede andar, pero a partir de mañana viene, bueno, la Agencia Estatal de Meteorología ya ha avisado que entra, es un aviso especial, porque entra, es una oleada de frío polar, que va a haber heladas fortísimas prácticamente en toda España. No entra por el noroeste, como es habitual, porque como viene la cosa siberiana y ártica, pues entra por el noreste. O sea, no es que venga de Cataluña, toda la cosa que da escalofríos, no, viene directamente de Siberia y del círculo polar ártico, o sea, pero vamos, que va a barrer toda España, pero eso va a ser sobre todo mañana. Hoy todavía va a llover en el Cantábrico, algo en Galicia, va a nevar algo, a llover en Navarra, en los Pirineos, pero poca cosa. No, hoy es un día más todavía de cielos despejados y nubes que irán desapareciendo pues más o menos a mediodía. Las nevadas siguen, pero solamente en el norte-norte, en los Pirineos, pues, hombre, las zonas altas en el Angliru, para ir preparando la vuelta, pues supongo que estará nevando, y en Covadonga y estas cosas. Pero en fin, donde tiene que nevar, no más abajo. Mañana sí, mañana primero las heladas y después llegarán las nevadas. Ahora en Madrid tenemos 3 grados, pero nos vamos a ir a unos 10. La máxima 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y la mínima 4 bajo cero en Palencia.
¿Y la bolsa cómo está, Luis Fernando Quintero? ¿Bajo cero, animadita o así? Bueno, está un poquito bajo cero, y bueno, bajo cero, pero muy poco. Está en 0,62% abajo, 9.452 puntos para el 35, en estos primeros compases de cotización de un día que va a tener pocas referencias. En Estados Unidos es día festivo, es el día en el que se celebra el nacimiento de Martin Luther King, a solo unos días de que Donald Trump tome posesión como presidente de Estados Unidos, y en una semana donde va a haber datos importantes que conocer. El jueves se verá qué es lo que hace la Reserva Federal con los tipos. Ya sabes que cambió la tendencia finalmente y es partidario de subir los tipos de interés, y también veremos qué sucede esta semana en la que Theresa May mañana tiene que anunciar un poco cuáles van a ser esos primeros pasos de cara a hacer realidad el Brexit. Bueno, la verdad es que, según he leído en el Español, no hay ni un solo plan sobre el Brexit. Nadie sabe qué hacer ahora. Pero ni el gobierno, ni la oposición, ni nadie. O sea, aquello lo hicieron, que fue la pataleta antisistema, de tal y cual, y este es el momento en que no hay ningún mecanismo claro, ¿eh? Vamos a ver, es que es imposible desvincular la economía británica de la economía de los países de la Europa occidental. Hoy Trump ha salido en unas declaraciones en el Times y en el Der Spiegel, Sí. No, en el Bild. en el Bild, Sí. vale, pues contra la Unión Europea, diciendo que El él Brexit quiere un está muy Brexit bien, lo hemos vigoroso contado, sí. y que otros sigan ese mismo camino. Bueno, yo veo con auténtica preocupación cómo desde la Casa Blanca se va a intentar promover una especie de estados fortaleza al modo de las ligas de estados-ciudad de los tiempos medievales, en los que personalidades fuertes mantengan el puente levadizo levantado, y contra la libertad de comercio y contra la libre circulación de las personas. Y efectivamente y yo comparto en buena medida la crítica a los errores cometidos por Merkel en materia de política de inmigración, pero la solución no es muerto el perro, se acabó la rabia. La solución no es si cerramos las fronteras a las mercancías y a las personas, vamos a crear, porque el argumento fundamental de proteger a los trabajadores norteamericanos contra la deslocalización, en los Estados Unidos hay muchos trabajadores industriales, pero muchísimos más consumidores que trabajadores industriales. Y los grandes perjudicados de esa política proteccionista, de esos aranceles del 35% que dice este señor que quiere poner a las empresas que instalen puestos de trabajo o que deslocalicen, los grandes perjudicados van a ser los consumidores se norteamericanos. Y lo van a notar. Pero Eso bueno, lo van a notar. Pero sobre todo hay una cuestión terrible. Es decir, alaba algo que no se sabe lo que es. Está alabando la incertidumbre. Porque, y aparte, la Unión Europea es un aliado. Lo más parecido a Estados Unidos que hay en el mundo es la Unión Europea. Estados Unidos es un país europeo. Estados Unidos es una creación de la cultura política europea. Siempre ha sido europeo. Es un continente, tiene sus propias reglas, con su etcétera. retorno en la Segunda Guerra Mundial, Pero claro, en donde vinieron los norteamericanos a liberar a Europa del totalitarismo nazi primero y a poner un dique de contención frente al totalitarismo soviético Es que a continuación. Eso que es la cuestión de fondo, dice, pero vamos a ver, eso no se cambia. Puede haber un demagogo que gane unas elecciones en cualquier país y un imbécil. Pero cuando los consumidores vean que les cuesta todo más caro, cuando vean que al final el muro significa que tienen que venir más mexicanos a trabajar, porque el nivel de empleo en Estados Unidos es del 5%, es decir, que eso en Estados Unidos se entiende pleno empleo el 4% de paro, pero la gente se mueve muchísimo de un estado a otro, cambia hasta 6 veces de residencia en la vida, cosa que en Europa, no digamos en España, es impensable, pero ahí es normal. ¿Quién va a hacer todas esas obras públicas que son necesarias? Y es verdad, las autopistas, los ferrocarriles. Pues serán los mexicanos, pero si es que no hay paro en Estados Pero a Unidos. esa incertidumbre económica súmale también la incertidumbre de la seguridad, porque es fundamental para que crezcas económicamente. Bueno, ya veremos, tiene que tener y ya seguridad. veremos lo Y de si la él seguridad. Él cuestiona un papel tan esencial como una institución tan esencial como la OTAN, No, pues en fin, yo entiendo en que caminos la paralelos. OTAN En caminos no paralelos. se ha sabido reciclar porque es una burocracia, etcétera.
Lo cual no quiere decir Pero no que no puedes haya que tumbarla, tener una claro. estructura Mira, de lo defensa. Habrá que inquietante reformarla, es pero que no en todos tumbarla. los renglones, Brexit, OTAN, Unión Europea, en todos está defendiendo las políticas coincidentes con las de Putin. Sí. Y está defendiendo, y ya me lo conta, y ya terminaremos enterándonos cuál es la motivación de este señor, si son tratos económicos, si es que realmente los rusos le tienen pillado con algún elemento de chantaje. Pero es verdaderamente desconcertante cuando además, si tú dices, hombre, si en Rusia hubiera un proceso de democratización, pero oye, es que Putin es el que ha envenenado a Litvinenko, es el que mandó matar Mató a la periodista. a la periodista, es el que Es que era un bopo, ha es que invadido- estaba el que- en el muro de Berlín. que el aquí que ha la- invadido Ucrania, el que protege a Assad. ¿Cómo puede el presidente de los Estados Unidos, que han vivido los norteamericanos? O sea, es que es... Tú te pones en la mentalidad de un norteamericano de clase media que tenga ahora 60 años... pero bueno, ¿cómo que los rusos son ahora nuestros amigos? Bueno, hay Pero, que Oye, recordar... un paso viene- más, Federico, viene- un permíteme, momento. es que cada vez que mordemos aquí, digo morder policialmente, a algún golfo, a algún mafioso ruso, lo que te aparecen es todas las conexiones con el poder de Putin. O sea, que es que la mafia rusa fuera de Rusia la controla los hombres de confianza de Putin. Y eso es Pero no Putin también, claro. Es el KGB. Putin es el KGB. Y el KGB es la mafia rusa, lo era ya en tiempos de Brezhnev. Pero bueno, Casablanca es aquella época en la que precisamente los franceses presumían, pero naturalmente los que tenían que ganarle la guerra a los nazis eran los americanos. Pues se han cumplido 60 años ya desde la muerte de Humphrey Bogart, que bueno, es uno de los actores más míticos de la historia. Él tenía esa imagen un poco, bueno, pues de tipo duro, pero siempre será recordado por ganar el Oscar por La Reina de África, por clásicos como El Halcón Maltés, pero especialmente por la que tú decías, por Casablanca. Durante su carrera participó en 75 películas y fue precisamente durante el rodaje de Tener y no tener cuando conoció a Lauren Bacall. Antes se había casado 3 veces, pero con ella pasó el resto de su vida hasta que falleció por un cáncer de esófago. Bueno, toda una leyenda y un icono cultural. Perdieron el mejor cliente en las licorerías de la zona. Bueno, En @lamanana de FJL, Federico, bueno, pues muchos comentarios sobre Pachi López. Norberto, por ejemplo, dice pedrismo, pachismo, marianismo, pablismo, un político malo, y el otro lo mismo. Esto es lo que opina uno de nuestros oyentes. Otro de nuestros oyentes se pregunta si Pachi López llega a liderar el partido, si va a conservar sus honorarios también como Lehendakari y como presidente del Congreso. Y mira. también nos piden los oyentes que Pues seguro. comentemos... Tiene El del Congreso pensión, despacho, Pero- cocher, chofer y secretaria. y pronto ahora los tendrá, Lendakaris. y además ahora con prisa banda de música. Nos pide otro oyente que comentemos, por favor, quiere saber vuestra opinión sobre el viaje del rey a Arabia Saudí, a Riyadh. Bueno, yo pienso lo mismo que cuando fue su padre, en vez de acudir al entierro de los muchachos que murieron en un pueblo de la serranía de Molina en un incendio forestal al lado de mi pueblo, que no fue nadie. Nadie. 2 días después de que estábamos ya desgañitándonos en la radio, en otra radio, mientras Campechano estaba en el funeral de uno de esos, yo no los distingo. Siempre son unos tíos grandes, gordos, con la barba teñida. O sea, no los distingo. Y entonces fue al funeral de Riyadh, porque es evidente que en Guadalajara no hay petrodólares, y en Arabia Saudí sí. O sea, yo creo que España tiene que tener relaciones con países que planteen una reciprocidad natural. Yo me alegro mucho de que, a diferencia de Campechano, empujado por la corrupción patológica de Margallo y de la política exterior española, que está en manos de lo peor, no fuera al apaño de las FARC con Santochenko. Pero el rey de España, que pinta en Arabia Saudí. O sea, eso de ayudar a los negocios, no, los negocios los hacen los negociantes. O sea, los negocios españoles los hacen las empresas españolas, que son muy buenas y van a los concursos. Un rey, dicen, puede ayudar. Lo que no puede ser es que la vida financiera de la corona tenga una entrada oficial, como pasaba con Campechano, y una entrada real, que era la de la gran fortuna, que sea por comisiones, donde dicen que defienden los intereses de España, los intereses de las narices, los intereses particulares, que siempre pasan, siempre por tiranías diversas.
si son las monarquías del Golfo o si son ahora las monarquías de la coca. Pero yo creo que la zarzuela tiene que plantearse en serio que España tiene que tener una imagen exterior de España, no del gobierno, porque es que los gobiernos están en manos a veces de indeseables. En fin. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Creo que en esto es muy pertinente la crítica al viaje que ha hecho Podemos, naturalmente sin la menor autoridad para ello, porque lo mismo que ellos dicen de Arabia Saudí debe aplicarse, corregido y aumentado, al régimen iraní, con el que tienen tan buenos lazos. Y eso hace que uno no sepa si Podemos critica a Arabia Saudí porque tiene sensibilidad ante la violación de los derechos humanos o porque es el adversario geoestratégico de Irán en la región. Sí. Pero bueno, el que lo diga Agamenón o su porquero no cambia las cosas. Ese viaje no debería realizarse no debería haberse realizado mientras en Arabia Saudí se produzcan las violaciones de derechos humanos, la mujer sea inferior en el plano legal al hombre, etcétera, etcétera. Claro que las empresas españolas no se les puede aplicar ese mismo rasero y que si tienes una constructora y te ofrecen un contrato para hacer el tren o cualquier otra infraestructura, tienes que aprovecharla, pero es verdad, el jefe del Estado no es el Relaciones Públicas. Hemos tenido esta semana, por cierto, y quiero dejar constancia de ello, una muy buena noticia, que es la autodisolución del llamado Consejo de la Competitividad, sí. Que, como bien subrayaba Javier Jorrín el otro día en El Español, al cabo de 7 años de actividad no ha mejorado ni uno solo de los índices de competitividad de las empresas españolas, no estaba para eso, sino para enredar en el mundo de la política. Yo todavía me acuerdo cómo se quedaron estupefactos los invitados a una boda en la que había empresarios, personalidades conocidas, que se celebraba en Biarritz, cuando llegaron Rodrigo Rato y Borja Prado de la reunión que aquel sábado había tenido lugar en la Moncloa, y dicen, oye, que Botín ha dicho, le ha pedido a Zapatero que agote la legislatura y que nadie se ha atrevido a contradecirle. Es decir, aquello fue un grupo de presión, un lobby político montado al servicio del poder político y de Juan Carlos I para intentar controlar la sociedad. Bueno, y la sociedad y llevarse una porción, siempre una coima importante. Y dice muy bien de los nuevos responsables de algunas de esas grandes compañías que una de sus primeras decisiones haya sido decir hasta aquí hemos llegado, esto lo Pero autodisolvemos. Curiosamente, Pedro, lo que me llama la atención es que cuando las empresas con buen criterio han dejado de ser paraguas y al mismo tiempo de ser protegidos con un paraguas que a la larga es letal por el poder político, sin embargo, esa diplomacia zombie del jefe del Estado como relaciones públicas de empresas en negocios que a veces son decentes y otras veces no, porque se trata de ver a cuánto está el kilo de jeque para conseguir un contrato. No podemos olvidar la figura del Fondo Hispano-Saudí. Sí, es decir, que fue precisamente con esta monarquía con el que la conseguidora, que era la amiga entrañable del rey Juan Carlos, sí, pues montó aquel tinglao en el que terminaron llevándose unos millones de euros para el bolsillo. Sí, señor. Y utilizó el plural de manera indeterminada, porque fueron varias personas las que lo hicieron. Bueno, una pausa, Federico. Hacemos una pausa y seguimos. Además, esto de Pachi Rubalcábez yo creo que va a dar mucho de sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, antes de ir con los oyentes, Vanessa, déjame que nos cuente Rosana la noticia, que es una noticia tremebunda. Sí, ahora mismo lo leíamos en las páginas del Español. La pareja de la etarra Sara Majarenas apuñala a su hija de 3 años. La etarra está cumpliendo prisión en Valencia, donde su pareja vivía con la pequeña, a la que acuchilló en el tórax y en la espalda. La menor está estabilizada, ingresada en el Hospital La Fe de Valencia.
Y bueno, el autor de este apuñalamiento a esta pequeña de 3 años es Mikel Orbegozo Echarri, pareja de Sara Majarenas Ibarreta, como decimos, en prisión en Valencia. La prisión valenciana de Picassent está esta etarra. Hace falta ser miserable. El suceso Cuidado, se no te produjo vayas del micro, el domingo. porque si no tu condena no se... Digo que hace falta ser miserable, sí, ¿no? Sí, no, bueno no puede ser. La tarra tampoco será buena. Hombre, pero en fin, por la eso niña está qué entre culpa rejas. tiene. No, nada. Hay En que fin. decir, fijaos, bueno, para añadir más, más horror, ¿no?, a esta historia, según el periódico de Levante, la pequeña vivía con su madre en prisión y en uno de esos permisos de fin de semana fue a pasar con el padre cuando salieron los hechos. Aquí hablan del padre, no sé si será pareja y padre o pareja. y cuando le apuñaló el domingo por la mañana. Bueno, esto de los permisos penitenciarios vuelve a cargarlos Permiso el diablo. penitenciario de la... entiendo Pero no es que- permiso penitenciario, de Veterra. porque es la niña. Es la niña La la niña que, está la que cumpliendo- sale de prisión. Claro, la le niña dan está permiso a cumpliendo la niña. condena Eso porque es. es verdad que hay pabellones donde a las madres les dejan convivir con los Hasta hijos cierta durante edad, tiempo. ¿no? Sí. Eso es. Pero claro, si tienes un régimen de separación, cada 15 días le toca al Bueno, padre. es que antes estaba escuchando en la información local de radio, de aquí de Madrid, que se está recrudeciendo la guerra de las bandas. Entonces, ha habido varios apuñalamientos en Vallecas, en Tetuán, este fin de semana. Ha habido una reyerta a tiros, Todos los ha fines de habido semana un tenemos muerto, un lío hay gordo en Madrid, heridos sí. graves, y uno de estos, uno que ha matado a otro, es de la banda de Dominican Not Don't Don't Play, Play, sí. o sea, que son la banda, pues como una mara. Estamos hablando Bueno, de la víctima de 25 años. Bueno, y estaba 25 de años. permiso penitenciario. Pero vamos a ver, un tío de una mara, que son asesinos, no puede tener permiso penitenciario. Puede tener un rato el patio, pues para que lea algo o que juegue al parchís. Pero ¿qué es eso de sacar a un criminal? O sea, los jueces realmente en España están muy mal de la cabeza. O sea, a un violador no se le puede sacar de la cárcel. ¿De cuándo? Nunca. Nunca. Hasta que cumpla el último día de pena. Jamás. Un asesino en serie, jamás. Un tío de una banda criminal, jamás tiene que estar Pues de aquí, permiso. aquí lo sacamos a todos, ¿eh? Continuamente, Claro. pero porque los jueces viven en su mundo, que es un mundo disparatado. O sea, es que no tiene nada que ver con la realidad. Federico, ¿qué te juegas a que a raíz de esta noticia tan tétrica acerquemos los presos a Sí, claro. Hombre, colectivo siempre hay de- miserables y Sí. normalmente No, esos pero La pues miserables culpa visten de trajes esto la va a político. tener el Zoido. alejamiento de los presos. Sí, hoy, ¿eh? pobrecitos. Porque este mata porque estaba Además, lejos de... a ver qué pasa con que, este por cierto, gobierno. antes- El movimiento de la destitución de Carlos Urquijo no augura nada nuevo. Y el no- último acuerdo con el PNV para que los Bueno. ayuntamientos se haga todo y toda la tramitación ya se haga en euskera y se retiren los recursos constitucional, no augura nada nuevo. La Nada, logia de nada presidentes, bueno. que no es conferencia, que es una logia, que es una cosa, una tenida masónica siniestra. Esto es un gobierno paralelo donde van a hacer lo que les dé la gana, siempre a favor del delito. Mientras en Cataluña y el ¿Sabes? País Vasco haces el encuentro bilateral. Bueno, Sabes que déjame, tu amiga María Pico, lo digo con como dice, con ironía, como que no dice se entiende en Germán la radio, Terch, sí. overdressed. Bueno, O María sea, Pico va demasiado vestida por sí, la mañana. sí. Pues el otro día, en la toma de posesión del nuevo delegado del gobierno, en una parte le dijo a Carlos Urquijo: oye, Carlos, hemos venido en el coche, la vicepresidenta y yo, hablando de tu situación, dinos lo que quieres o lo que te apetece y te lo arreglamos. O sea, una jefa de gabinete Pero bueno, es de la que manda. vicepresidenta Pues es que María a un Pico no es señor... una jefa de gabinete, bueno, es algo más. Pero que cuando Carlos Urquijo se jugaba la vida, ya no en Vitoria, sino en Llodio, porque Carlos es de Llodio, con un pueblo muy batasuno de Álava. Es decir, María Pico estudiaría el bachiller en Valladolid. Es decir, o sea, a mí es que estas cosas me parecen Pero tremendas. perdona, ¿no? O sea, Cayetano, no te caigas del mismo guindo varias veces. Manda gente que ni es del PP, ni ha estado nunca en Sí, el sí. PP, que valía la Bueno, pena. esos son los Totalmente de personajes. O sea, acuerdo. María Pico, hoy, dentro de 20 minutos, va a empezar a declarar Luis Bárcenas. No forma parte probablemente de este procedimiento, pero María Pico puede explicar cómo sirvió de intermediaria en los intentos de manipular a la policía en favor de Bárcenas, en aquella trama que nuestro compañero Maruenda reconoció, que Bárcenas visitaba
al editor de su periódico y estrecho colaborador de Rajoy, me parece que dijo 2 docenas de veces en muy poco tiempo. Y María Pico está también detrás de la última extravagancia de la vicepresidenta al intentar remodelar el despacho de Carrero porque le parecía que era un lugar magnífico para tener un pie en Castellana 3, que el PSOE acaba de hacer una pregunta parlamentaria en relación a esto. Espero que no pida el nombre del decorador, porque como viene Pachi Rubalcaba, pues es muy probable que lo que quieran es compartir decorador, porque es lo mismo, estamos ante gente que es la burocracia de la política, pero que dispone del presupuesto a discreción, y por supuesto por encima de la ley. La historia esta de la conferencia de presidentes, que es un poder ni ejecutivo ni legislativo de judicial, pero que tiene acceso ilimitado al presupuesto y que en base a informes secretos, con las picos y los picoteros, hacen lo que les da la gana en autonomías y en el poder central, es una cosa asombrosa. O sea, no es que no haya independencia judicial para que los poderosos estén sometidos, no, es que ni el Ejecutivo ya responde ante el Parlamento, ni las grandes decisiones están en una especie de Ejecutivo paralelo que tiene, repito, acceso al presupuesto. El Parlamento se creó para controlar el dinero público, para que el gobierno, sea rey, sea república, gobierno que sea, no se lo pueda gastar, y además no pasa por el Parlamento ni pueden entrar los jueces. Y son además, tipo de personajes de ejecutivos que en realidad son aventureros de la política, no tienen una ideología, es gente de poder y de dinero, que eso sí, luego administran vidas y haciendas. Es decir, si no protestas, te vamos a arreglar una pensión que te va a encantar. Y además una casita en Marbella con el buen tiempo que hace. Y además, la conferencia de presidentes hace un mes, el objetivo político de Soraya Santamaría es que viniese Puigdemont y Urkullu. Bueno, pues mañana no viene ni Puigdemont ni Urkullu. Es igual, para eso van ellos, ya irán ellos y de rodillas. ¿Sabes que el famoso despacho de Soraya en Barcelona es el cuarto de las ratas? No existe ese despacho. Es mentira. Es un cuarto que además el otro día Piqué en una entrevista en El Mundo con Emilia Landaluce daba una pista. Yo la he seguido. Que es que dice, no, pero si yo también tenía despacho allí. Ese despacho que está en la delegación del gobierno, cuando Piqué era ministro y fungía así como de superembajador, que debe ser una especie de roca paralelo, ¿no? Bueno, se abandonó, se llenó de trastos, luego de polvo y después de ratones. No ha ido, debe ser que está el decorador muy ocupado con el despacho de Carrero, ni siquiera han habilitado un despacho. Soraya va allí y vuelve, con María Pico posan en el Paseo de Gracia y luego les molestan si las insultan. De todas maneras, uno tiene la sensación de que tampoco al gobierno, aunque externamente aparente que le molesta que no vayan ni el País Vasco ni Cataluña, están encantados. ¿Por qué? Porque delante del resto de presidentes autonómicos no van a poder contar todo lo que están haciendo con Cataluña y el País Vasco, porque se les van a levantar en armas el resto. Entonces es mejor, ya hemos intentado, dicho, no ha querido, será armas políticas, de aquella manera. Gambas, también es verdad. Porque aquí en pero en cualquier caso, nadie, no puedes exponer lo que estás haciendo y lo que estás dando a unos y a otros para tenerlos a todos contentos delante del resto. Y los otros no quieren saberlo. No quieren que no se haga. Lo que quieren es que hacer como que no saben. Bueno, pero vamos, Vanessa, vamos con los oyentes. Pues los oyentes hoy denuncian que con esto de la pugna de liderazgo en el PSOE lo que está haciendo es desviar la atención de su último agujero encontrado en la Junta de Andalucía, y algunos incluso creen que eso es lo que puede estar haciendo que Susana Díaz no dé un paso adelante. Sobre Pachi López nos recuerdan su poco recorrido laboral. Recordamos que empezó Ingeniería Industrial, pero que lo dejó para trabajar en el Congreso. Una asignatura o dos, ¿no? Dices que a los 19 años fue diputado en las Cortes. O sea, a los 19 años estaba ya en los comunes, o sea, terminando los comunes en paralela Zaragoza. Con Susana, ¿no? En cualquier caso. Sustituyó a Susana, pero Susana después de 10 años ha terminado Derecho. No ha empezado, no ha terminado hablo primero. del área laboral. Me parece que en lo laboral los dos van de camino de haber cobrado siempre de la política. Sustituyó de diputado a José Antonio, al histórico José Antonio Saracíbar. Pues fíjate, que era de UGT, de UGT toda la vida, de cuando se peleaba. Por Vizcaya. Claro, cuando se peleaba con los del abuso. Saracíbar era el gran enemigo del abuso. ¿Qué fue del abuso? Bueno, pues vamos nos recuerdan los oyentes precisamente unas declaraciones de Basagoiti en 2012 al respecto. Antonio Basagoiti, que debía conocerlo bien, decía del flamante candidato Pachi López que tenía el expediente académico de Homer Simpson. Madre, qué jugarreta ha hecho Pachi López
a Pedro Sánchez. Madre. Solo con el anuncio de su candidatura reniega contra quien lo puso como Lehendakari, contra su partido. Que Susana Díaz se va a presentar. Ja, ja. ¿Qué tiene Andalucía que ofrecer? 40% de paro, los agujeros de los ERE, el informe... no, ya. A ver si dejamos ya de hablar que si Pachi, que si la Susana, tonterías. ¿Quién habla de los 1.400 millones de un agujero que dice que han encontrado en la Junta? Un agujero. Eso es una cima sin suelo. Bueno, hay una cosa que ha publicado Libertad Digital este fin de semana, bueno, jueves ya, que es tremendo. O sea, en Andalucía han decretado, por su cuenta y riesgo, la semana de las 35 horas para los empleados públicos. Bien, la semana de las 35 horas existe en Francia y, por supuesto, va a ser abolida por quien gane las elecciones. En principio parece que el candidato socialista o es Valls o es Montebourg, que son guaperas de estos socialistas, porque para ser de izquierdas, además de rico, en Francia tienes que ser guapo. Y si no, Valls, que es el que más vale, como es español, es así pequeñujo y tal, no sé yo si va a poder con Montebourg, que es un chuleta, progre, tal, multimillonario. Pero hasta en Francia, los socialistas que lo han puesto, quitan las 35 horas. En Andalucía lo han puesto. ¿Y eso qué supone? Eso supone contratar 8.000 funcionarios más. Porque al bajar el horario, es que son 9 millones de habitantes lo que tiene Andalucía. Y blindar votos, claro. Por supuesto, es ampliar el pesebre en 8.000 funcionarios o empleados públicos que discrecionalmente contratará la Junta para tapar el agujero de esas 5 o 7 horas semanales que van a dejar de trabajar los funcionarios. O sea, el invento es sensacional. Oye, no a la propósito austeridad. de Francia, atención a la candidatura de Emmanuel Macron. Vamos a ver si... Pero ayer ganó Montebourg el debate. Bien, atención a Macron, que es el heredero de Bayrou en lo que podríamos llamar el centro político. Y en Francia se va a dar una circunstancia, que es que el que pase a segunda vuelta contra Le Pen va a ser, en mi opinión, el presidente de la República. Y lo puede ser Fillon, lo puede ser Fillon, lo puede ser Valls, pero lo puede ser Macron. La verdad es que, pero la última encuesta que yo vi de Fillon, que sigue siendo con diferencia porque el Partido Socialista con Hollande se va esta semana a ver a las FARC. No sé, vaya final. O sea, como decía aquel, ni se casa ni se embarca. Bueno, se embarca. Casarse no se casa de ninguna manera, ni con Julie Gallet. Vaya o sea, foto busca. Déjala el Elíseo sin casarse, no se casa jamás. Pero se embarca con las FARC. ¿Qué pinta el presidente de la República con los asesinos de las FARC? El mayor grupo traficante de cocaína del mundo. Sí. ¿Qué pinta Hollande? Bueno, pues a Hollande se va a la guarida, además a la guarida de las FARC. O sea, es una cosa siniestra. Pero en el debate de ayer, lo hemos comentado antes, hay un debate a 7 de los candidatos. Montebourg, que es un guaperas, bueno, es amigo de Varoufakis, con eso queda dicho todo. O sea, pero es un guapo. También Macron, ¿no? Macron también es un guapo, pero Macron es un guapo más liberal. Montebourg es un demagogo elegante. Y luego Valls. Y entonces quedó el primero, quedaba, vamos, siempre estos debates siempre son discutibles, ¿no? Pero quedó Montebourg, Valls y Macron. Ese era el orden. Los tres tienen nivel, sobre todo Valls y Macron. Pero lo lógico es que sea Fillon el que dispute a... Y en la última encuesta que yo he visto, solo le saca 5 puntos a Marine Le Pen. Fillon, que es un tío católico, es el primer presidente de la República Francesa, yo que sé, en 90 años, que se declara católico. Y que es una derecha clásica y tal, y que no tiene animadversiones como Sarkozy. Solo 5 puntos, ¿eh? Eso no es mucha diferencia. Bueno, Federico, una información sobre el suceso que comentábamos anteriormente. Hay que decir que la etarra fue detenida en el año 2005, es miembro del Comando Levante, fue detenida cuando intentaba atentar contra Rita Barberá y de los que, claro, cuando sí, matar el a Rita, padre de la niña, al parecer se confirma que es el padre de la niña, es un griego un etíope nacionalizado griego.
asestó esas puñaladas en la espalda a su hija de tan solo 3 años, la dejó encerrada en el domicilio, salió a la calle y gracias a la acción de la policía que tiró la puerta de la casa se pudo atender a la pequeña, que en ese momento ya se encontraba en estado grave. Y bueno, yo acabo de hablar con la redacción y me dicen que la niña tiene perforado un pulmón. Sí, la niña tiene si la perforado cuestión un pulmón. es que en España, si llegas al hospital vivo, hay muy buenos cirujanos en España. Pero gracias a la acción 3 años es muy de los agentes que tiraron esa puerta, bueno, pues... ¿Y ese apellido Ormazábal? ¿Has dicho, el padre? No, es que en ese momento había una confusión porque Vale. la fotografía que se ha publicado entiendo que son de los detenidos. De los dos, es que han publicado los dos detenidos que querían matar a Rita Barberá. El Orbegozo y la otra eran los que iban a matar a Rita Barberá. Etíope de nacionalidad griega. Y bueno, esa es la última información. En cualquier caso, un mal nacido. Bueno, un nacido en Etiopía, pero vamos, que es... No tiene nada que ver el sitio donde Pero nazca, yo para ser un mal insisto, nacido. ¿qué es eso de los permisos penitenciarios? O sea, y hay vis a vis, ¿qué permisos penitenciarios? O sea, yo insisto, lo que está pasando en Madrid, y además esto sí es culpa de los jueces. O sea, los jueces de vigilancia penitenciaria que cuando quieren atienden a los forenses, que dicen que si alguien está mal de la cabeza, que no debe salir, y lo sacan. Hay varios casos de violadores en serie en Madrid y en Barcelona han vuelto a violar. El buenismo. Hay que empezar a rehabilitar pero al claro, preso. es que eso no puede Fíjate ser. quién manda en Madrid y las polémicas que había cuando estaba de juez de vigilancia penitenciaria también. Carmena también. Bueno, y daba permisos y había unos líos también. Que dice que hay que empatizar con eso el es, ese concepto, que no solo de Carmena, es de muchos, y claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Vamos a recordar a Aegon, Javier, porque Aegon es fundamental. Aegon es fundamental y a partir de 3, si nos hacemos de Aegon en familia, seguro dental incluido también, además de todas las prestaciones que nos ofrece Aegon. 37.000 especialistas a nuestro servicio, más de 1.000 centros. ¿Y qué precio? Desde 39,95, sin copagos. Esto, muy importante, lo destacamos siempre, sin copagos. Y además, habitación individual. También. Porque encima que vienes mal, vienes balduendo, tienes algo roto, etcétera. Llegas a un sitio y resulta que hay una habitación de gente que está peor que tú, más la familia, más las visitas. Y dices, no, por Dios, o sea, yo, si me he de morir, déjeme morir en paz, o sea, pero nada, hombre, los romanos se tapaban la cara para que no vieran la cara de susto o de lo que sea del muerto. Un gesto, hasta César lo hizo, apuñalado y tal. Se tapó la cara. Pues esa tranquilidad que nos da una habitación pero individual. Mucho mejor una cortina, no tienes que matarte, tal, pero una cortina no te ve nadie y, oye, puedes poner las muecas que quieras. ¿Que cómo nos hacemos de Aegon? En el 900-177-177. 900-177-177. Y volvemos siempre al Corte Inglés, que esto es como volver al almendro por Navidad. Claro, sí, está muy España, bien. El Corte Inglés. Mira, es además para los hospitales, tú sabes que hay que llevar un buen pijama, una buena bata, un buen camisón, tienes que estar para recibir visitas. Porque si no luego vas, que por detrás es una vergüenza. No, qué desastre esto, ¿no? 21,99 pijamas, batas y camisones, luego de lencería de la marca Énfasis, 50% de descuento, medias y calcetines, ahora que llega el frío. Énfasis. Hacen énfasis en la figura de la mujer, 50% de descuento. Bueno, vamos a ver, porque yo sigo con expectación. Es que, claro, cuanto más vueltas le doy a la operación de decapitación, podríamos decir, la operación San Lamberto de Pedro Sánchez, es que más me asombra, primero, la felonía de tanta gente, luego la frialdad con que lo han hecho, y luego cómo ha caído como un pardillo en el garlito. O sea, es que es... En fin, Juan Pablo Polvorinos. Buenos días, Federico. Bien, ¿qué es lo último de lo último que sabemos de la candidatura de Patxi Rubalcaba? Por otro sitio, Federico, la voy a dejar por la que iba a empezar ahora más tarde y vamos a empezar precisamente por donde a ti más te interesa, que son las reacciones al anuncio de Patxi López de presentarse a las primarias del Partido Socialista. Hay un desayuno informativo esta mañana organizado por el periódico don Fernando Lázaro, donde se encuentra Chimo Puig. Bueno, Fernando Lázaro y yo. Bueno, claro, tú también en materia vamos a ver, solo faltaría. Es verdad. A mí, que yo, Cuartango no me ha despedido esta mañana. Yo publico hoy en el diario El Mundo una columna que recomiendo vivamente, que se llama Iglesias ETA Errejón, que ETA
significa I, pero además es Z. Donde trabajan Federico Jiménez dos Santos y Fernando Lázaro, y donde en tiempos trabajó también. Bueno, J. ¿cómo Ramírez, trabajó? por supuesto. Fundó. Sí, señor. Sí. Bueno, y Cayetano nos vamos... ha escrito muchas veces. El caso es que ha hablado José Luis Rodríguez Zapatero, y es importante ver la reacción del expresidente del gobierno. Siempre se dice que es los muñidores en la sombra del Partido Socialista, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es lo que ha dicho. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenos días. O qué es lo que no ha dicho. ¿Qué tal? Muy buenos días, porque lo más interesante de esta declaración, le hemos preguntado nada más llegar, os podéis imaginar, por esa candidatura de Patxi López, ha hablado aproximadamente unos 3 minutos sin pronunciar en ningún momento el nombre del dirigente vasco, y por eso, precisamente, le hemos preguntado al final. Bueno, esto no sé si podemos escuchar el sonido. No, claro, si él no nombra al candidato, pues tú no puedes hablar, ¿no? Ahora O lo sea, podemos que... escuchar. A ver qué decía Zapatero. Al final la política se escribe siempre con esa gran palabra futuro. Pero no nos ha dicho nada de Patxi López, presidente. Patxi López, como todos los candidatos que sean, pero ya insisto que quedan 4 meses, goza de mi respeto. Como no podía ser, los que hayan, solo faltaría. Yo también estuve en estas lides y por tanto me gustaba que me respetaran, y yo voy a respetar y a escuchar. Le ha faltado ha costado que se refiriera a ese respeto de Patxi López, pero también muy interesante ha sido cuando le hemos preguntado acto seguido por la candidatura de Susana Díaz. Y lo que dice aquí, literalmente, es que ella sabe perfectamente lo que pienso y lo que quiero, y ustedes lo pueden imaginar. En fin, significativo sobre todo que hoy tanto Zapatero como Chimo Puig, el protagonista de este desayuno informativo, se refieran a las candidaturas que van a llegar en el futuro, pero no dediquen prácticamente ni una palabra a la candidatura que ya conocemos, la única, la de Patxi López. Madre mía, es lo que decían, Stalin ha muerto. Dice, sí, ¿quién se lo dice? Pues eso, aquí nadie diga el nombre. No, pero Zapatero ha dicho, respeto la candidatura de Patxi, pero mi corazón belongs to Susi. Mi corazón está con Susana. O sea, y yo creo que eso ya se están estableciendo los términos de el pacto. El pacto después de la competición, que es lo propio de un partido democrático. Sí. Es decir, y en ese sentido hay que reconocer que el PSOE va muy por delante del resto de los partidos y desde luego muy por delante del PP. No me digas que Ciudadanos no va a haber una candidatura alternativa. Bueno, hombre, no me sorprende que no la haya. No, a mí tampoco. No me sorprende que no la haya. Es más, creo que es lo que más le gusta a Aznar de Rivera. Dice, ¿ves? Un congreso y el candidato es Rivera. Sí, pero no porque no pueda haberla. No, está y claro. De hecho... Bueno, hombre, y sobre todo ha enmendado, y últimamente incluso reconoce que ha enmendado sus propias enmiendas. Está bien. Y quiero decir, si Carolina Punset tiene realmente un proyecto alternativo, tendría la mejor plataforma. O sea, la semana antes del Congreso de Ciudadanos habría una elección y ella tendría todo el foco mediático. Bueno, ¿qué manía kennediana tiene? Es que la portada de Hoy en el Mundo hay una foto que está Kennedy, que por cierto siempre dado su en el despacho de Albert. Despacho de Albert. Pero domina Kennedy. Pero vamos a ver, Kennedy era candidato de la mafia, ganó porque la mafia robó 2 estados. Aparte de invadir Vietnam. No me provoque. Bueno, es verdad, de acuerdo. Vayamos entonces a. Una sola cuestión. El Kennedy que admira. Hombre, o sea, yo me tengo que callar. El Kennedy que admira a Albert, como el Kennedy que admiro yo, es el Kennedy hasta que llega a la Casa Blanca. Bueno, eso es muy fácil y era muy guapo además. Yo admiraba a su señora. La otra que te iba a contar, Federico, que se me pierden las pesuras, sino Artur Mas no se autodescarta, dice que él no está dentro de los que deben autodescartarse para ser futuro presidente otra vez de Cataluña y encabezar de nuevo el proceso. Ha dicho esta mañana que el único que se ha autodescartado es Puigdemont, que él, de momento, es de los que debe autodescartarse, pero que de momento, en principio, no da ese paso. Bueno, mi gran preocupación, Isabel González, vi el otro día en Sálvame las Campos y bien. No fue el mejor episodio, ¿eh? Me acordé de ti porque digo, se ha decepcionado seguro. Fue bastante malo. Flojísimo. Pero malísimo. Flojísimo. Pero malísimo. De hecho, la audiencia ha sido un 14,
frente al 17% Tu cara me suena, con un refrito de programas ya emitidos. No consiguen levantar aquello, Federico. Pero si es que era muy malo, además todo lo que me habéis prometido, que aquello, que no sé, que desayunaba porras... Fue flojísimo. Te juro que yo pensé en ti, dije, se ha decepcionado y no va a ver el siguiente. Pero no, tienes que ver los anteriores, ¿vale? Pero vamos a ver, me lo pones muy difícil. El capítulo, el 201... El único momento es cuando Terelu ronca. Sí, o sea, Terelu está en la casa de Gran Hermano viendo a Terelu cómo ronca. Y esto, que es muy posmoderno, ¿no? Es como una instalación. Uno está recluida y tal, y al mismo tiempo se ve a sí misma en el reality de sí misma, mientras le graban a traición roncando ahí en el coche. Y roncando, ¿por qué roncando? Y se ríe, jajaja, claro. Claro, pues el 2-1 es todo el rato así, riéndose de ellas. En este era más emotivo, era más intenso. ¿Qué va a ser intenso? Aún así, la cadena sigue empeñada en ellas, y de hecho anoche volvieron a ser las protagonistas, tanto en Qué tiempo tan feliz con Teresa Campos, y como luego en una cena que se hizo en Gran Hermano mientras Terelu abandonaba la casa, ¿no? ¿Y quién atendía la cena? Sí, era temporal, eran 30.000 eurillos por 4 días que iba a estar allí. Bien. Toño Sanchís era el camarero, Federico, y pues hubo momentos de verdad de fricción entre Terelu y él, pero realmente bastante paz. Había buen rollo. También aburrimiento total. Poca cosa. Lo que hay que leer hoy es la revista Pronto, porque Pipi Estrada arremete contra las Campos. Hombre, si es que ese hombre es el que tiene que hablar, efectivamente. Claro, sus silencios no valen oro. En este caso, Pipi tiene que contar lo que piensa. Hablaremos de cómo habla de Terelu, de lo celosa que era, de Teresa, que siempre necesita estar rodeado de pelotas. A ver, nada que no sepamos, pero como lo dice Pipi, pues nos lo tenemos que creer. Hablaremos de Paz Padilla, que según Jesús Marillas dice que la están haciendo una campaña de acoso para hundirla, y es verdad que Telecinco ha adelantado la vuelta de Jorge Javier. Regresaba a mediados de... Sí, pues le han debido llamar a Tailandia, donde está de vacaciones, y le han dicho... ¿Tailandia? Jorge, te esperamos la semana que viene, porque esto no tiene futuro sin ti. Descubriremos... Van a tener que mandar a Paesa o al Capitán Khan para traerlo aquí. No sé. Descubriremos quién es la mujer rubia que acompaña a Emérito y que parecía lo que no es. Resulta que es una tal María Cicoña, se llama, Cicogna, que vive con una mujer, o sea que con Emérito, salvo que tengan alguna fiesta así entre los tres, se dice poco de ella. Fíjate, dile al ejército que no desfile, o sea, vamos, pero por favor. Me haces pensar mal. Hombre, Emérito, además Emérito está ya más para mirar que para actuar. Bueno, pues entonces, si para eso hemos quedado. Hombre, oye, perdona, la cuestión es que hayamos quedado. Bueno, y hablaremos de Marta Ortega, que ha celebrado su 33 cumpleaños en Londres con fiestorro, con sus amigas modelos y por supuesto con su novio, con Torreta. Aquí es que no eres nadie en España si no celebras algo en Londres. No sé. Bueno, pues vamos a la crónica rosa y eso de las Camposian. Qué decadencia. Hay que analizarlo. ¿Cómo está Occidente? Es la mañana. Es radio.